Su oración. Bueno, sabemos lo que era porque hay una oración de mucho tiempo que oraban los padres y le pedían a otros que oraran por sus hijos. Y esencialmente incluía tres cosas. Oren, oraban porque fueran famosos en la ley. ¿Escuchó eso? Estoy citando, famosos en la ley, que fueran conocidos como aquellos que guardan la ley de Dios. ¿Por qué es eso tan importante? Porque esa era la manera en la que ellos creían que un judío entraba al cielo. Oren porque sean famosos en la ley. 2, fieles en el matrimonio. Y en tercer lugar, abundantes en buenas obras. Y esa es una cita de una oración muy común. Un niño era llevado por los padres que le decían a Dios: haz que mi hijo sea famoso en la ley, fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras. Esa es una oración razonable si usted cree que es por la ley de Dios y por buenas obras que su hijo va a entrar al cielo. Usted se ganaba la entrada al cielo así. Era logrado por la moralidad, era lo que pensaban, con cierta conducta moral. Y los discípulos habían absorbido esta teología. Observe el versículo 13. Los discípulos les reprendieron, esto es a los padres. No molesten a Jesús con estos niños, porque podría decir usted que fueron víctimas de la actitud prevaleciente hacia los niños. Es muy interesante, simplemente como un corolario a esto. Este incidente con Jesús y los niños está en Mateo, Marcos y Lucas. Los tres incluyen este relato. Pero en el relato de Lucas, en Lucas capítulo 18, no tiene que ir usted ahí, pero en el relato de Lucas es precedido por una historia que Jesús contó. Él dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, muy religioso, muy moral, guardando la ley de Dios. Y el otro era un publicano. Ahora, si era un publicano, hoy día un recaudador de impuestos está bien, tiene que tenerlos. No hay nada de malo con eso, pero en esos días, si usted era una persona judía y tenía una franquicia de impuestos, usted había vendido su alma a los romanos que ocupaban la tierra de Israel, porque los romanos estaban extorsionando el dinero de los judíos y y que los judíos llevaran a cabo la extorsión para los romanos, podían sacar el dinero que quisieran, pero el recaudador de impuestos era visto por los otros judíos como alguien que era un traidor, que los había traicionado. Entonces, nada era peor que un publicano. Y nada era mejor que un fariseo. Entonces, ¿cómo tiene usted un fariseo y un publicano? Y van al templo y oran. ¿Y qué es lo que dice el fariseo? Dios, te doy gracias. Incluso el fariseo oraba consigo mismo. Usted sabe que sus oraciones no van muy lejos, cuando lo único que está haciendo es orar para usted. Entonces el fariseo oraba consigo mismo, se decía a sí mismo, Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de la gente. Yo guardo todas las reglas. Yo guardo todas las reglas. Y yo doy mi dinero. Él estaba desfilando su sentido de superioridad moral. El recaudador de impuestos, él está en la esquina y no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque él no piensa que tiene algún derecho a que haya llegado a un punto en el que puede tener una plática con Dios, porque es una persona tan horrenda y se le dice cada día de su vida desde que comenzó en su negocio de recaudar impuestos. Entonces él está ahí viendo hacia abajo y comienza a golpear el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. No tengo nada que ofrecer. Y Jesús terminó la historia al decir esto. El recaudador de impuestos fue salvo. Él fue justificado y no el otro.
Porque la salvación no es por obras, es por gracia. Y el recaudador de impuestos arrepentido clamando por misericordia fue el que fue justificado. Así, esa es una historia importante en Lucas en el capítulo 18 porque viene antes del incidente con los niños. Y la historia después de ese incidente es otra historia muy conocida de un hombre llamado el joven rico. Y él está hablando con Jesús de la vida eterna y Jesús presenta los 10 mandamientos. Y él dice, oh, yo he guardado todo eso toda mi vida. Yo he obedecido la ley de Dios toda mi vida. Y él también está totalmente engañado. En primer lugar, él no obedeció la ley de Dios toda su vida. Sabemos que no fue así. Pero él estaba dependiendo del hecho de que él podía engañar a otros con su justicia falsa. Y ese joven se fue perdido y Jesús incluso estaba triste por eso. Entonces, el asunto dominante en Israel es esta religión legalista en la cual usted se gana el cielo. Entonces, colocado entre la historia del fariseo soberbio y el joven rico con pretensiones de superioridad moral en el Evangelio de Lucas, está este incidente que estamos viendo en Mateo. Y Mateo también incluye la historia del joven rico en un texto que viene después. Pero el punto es este. Lo que Jesús dice es completamente opuesto a todo lo que ellos entienden acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Observe el versículo 14 de Mateo 19. ¿Qué dijo Jesús cuando los padres trajeron a los niños? Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Digo, usted no puede comenzar a comprender qué afirmación tan fuerte fue esa. Porque ellos no creen que los niños tengan alguna manera posible de estar en el reino. Porque ellos no han logrado nada. Pero Jesús dice, el reino de los cielos pertenece a los tales. No dijo a estos, refiriéndose a estos niños específicos que estaban ahí. Pero los tales, esto es la categoría, esta categoría de personas, niños. Y después, y en los tres relatos, Mateo, Marcos y Lucas, la palabra paideia es usada, traducida en niños, significa simplemente niños en general. Pero brefos también es usada y significa bebés, infantes. Bebés, infantes, niños. ¿El reino le pertenece a ellos? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? ¿Acaso no son pecadores? Oh, sí, definitivamente, son pecadores. El corazón es malo desde la juventud, dice en Génesis. Desde que son pequeños. Proverbios 22. La insensatez está ligada al corazón de un niño. En pecado me concibió mi madre. Fui formado en iniquidad. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne no puede agradar a Dios. Pero Jesús, versículo 15, puso sus manos sobre ellos. En Marcos 10, versículo 16, dice que Jesús comenzó a bendecirlos, poniendo sus manos sobre ellos. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con bendecirlos? Esto es dándoles favor divino sobre ellos. Ahora, en ningún lugar Jesús concede favor divino sobre un incrédulo. Alguien que no es de Él. Él bendice a los suyos. De hecho, la bendición es la evidencia distintiva de que usted le pertenece a Dios. Por eso en las bienaventuranzas, bienaventurado, bendito, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Y define a alguien
que ha entrado al reino. Entonces, estamos diciendo que Jesús dice que está en el reino. Eso es exactamente lo que dice el reino de los tales. El reino de Dios pertenece a los tales. Esto es lo que tiene que entender usted. Los niños, antes de que llegan al punto en el que ha sido llamado la edad de la culpabilidad o responsabilidad. Voy a hablar de eso en un minuto. Antes de que lleguen a ese punto, están en una relación especial con Dios. Porque la Biblia los describe en estos términos. En Deuteronomio 1:39. Pequeños que no tienen conocimiento del bien y del mal. No tienen conocimiento del bien y del mal. Jeremías 19:4 los describe como inocentes. Inocentes delante de Dios. Isaías 7, pasaje interesante. Habla de un niño en Isaías 7, 15 y 16. Y el tiempo hasta que sepa lo suficiente como para desechar lo malo y escoger lo bueno. Muy, muy importante es esa declaración. El tiempo en el que él sepa lo suficiente como para desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Usted recuerda la historia de Jonás, al final del libro de Jonás? Dios dijo, no va a destruir a Nínive. ¿Por qué? Porque hay 120,000 niños en Nínive y Él los describe como aquellos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Traer juicio sobre ellos no tendría sentido. Entonces los niños, por un tiempo en su niñez, son son objeto del cuidado divino. Tienen un lugar en su reino. Por eso en Ezequiel 16, incluso cuando el profeta habla de los niños, de aquellos que adoraban a Moloch y ofrecían sus niños en sacrificio, quemándolos, esos niños, dice, mis hijos, dice ahí, mis hijos, dice el Señor. Entonces, aquí está lo importante. Si uno de ellos se muere, no hay conocimiento del bien y del mal, no hay culpabilidad, hay inocencia. No pudieron desechar el mal y escoger lo bueno, son sus hijos, no merecían juicio. Y entonces la Escritura es clara en que van a entrar en el cielo. Eso es lo que David sabía. Cuando su hijo infante murió, él dijo, él no puede venir a mí, pero además yo voy a él. David sabía dónde iba, él sabía que iba a ir al cielo y que iba a ver a su infante en la presencia del Señor. Dice usted, bueno, espera un minuto. ¿Cómo es que Dios hace eso? Él lo hace por gracia, ¿verdad? Ellos son la ilustración más perfecta de la salvación por gracia porque no hacen nada, no traen nada, no ofrecen nada. Y de nuevo, en Lucas, Jesús presenta esa misma afirmación exacta que hizo en Mateo 18. A menos de que os hagáis como un niño, no entraréis en el reino. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Humillarse, no dependiendo de su propio mérito, su propia justicia. Entonces aquí está el punto contundente. El cielo está lleno, escuchen, de pequeños nacidos a lo largo de la historia humana que nunca llegaron a la edad en la que podían desechar lo malo y escoger lo bueno. Ellos bien podrían ser la población más grande en el cielo, porque son parte de su reino. Pero aquí está la urgencia de entender. No se quedan así. Cruzan una línea. Cuando ellos ya no son protegidos por su inocencia, porque ya no son inocentes. Algunas veces la gente habla, a lo largo de los años la gente me ha preguntado, ¿cuándo sabes que entraron a la edad de la responsabilidad? ¿Cuándo sabes cuál es la edad de la culpabilidad? No es una cierta año, no es diferente para cada niño,
no es una cierta edad, claro, es obviamente alrededor de cierto momento de su vida, pero cuando son niños, algunos dicen 11, 12, pero para todo niño es diferente. Pero aquí está la clave. Usted sabe cuando sus hijos han llegado a esa edad, porque aceptar el Evangelio es difícil. ¿Oyó eso? Porque someterse a la ley de Dios es difícil. Si yo le dijera a un grupo de niños, niños de primaria, digamos en los primeros años de primaria, ¿cuántos de ustedes quieren irse al cielo? Levanten la mano. Toda mano va a irse al cielo, va a irse hacia arriba. ¿Cuántos de ustedes confiesan a Jesús, quieren estar con Jesús? Toda mano va a levantarse. Eso es maravilloso. Cultive eso. Claro, con certeza, pero entiende esto. La salvación verdadera es difícil. Y usted sabrá cuando su hijo llega al punto en el que deben ser salvos, porque no es tan fácil como era cuando tenían 6, 7 años de edad, 8, y ellos eran acomedidos. ¿Por qué? Porque han vuelto lo suficientemente maduros como para rechazar lo bueno y escoger lo malo. Entonces usted sabe que su niño ha llegado a esa edad, su hijo, no porque tienden a creer, sino porque es una lucha confrontar su pecado, que dejen su pecado y sometan sus vidas a Cristo. Entonces, conforme usted ve a esos pequeños que el Señor le da a usted, hay 3 cosas en las que usted debe estar involucrado. 1, enseñe, enseñe, enseñe. Y estamos aquí para ayudarle a hacer eso. Porque todo lo que usted les enseña, todo lo que usted mete a sus mentes pequeñas va a estar disponible a ellos cuando lleguen al punto en el que la lucha comienza, ¿verdad? Y usted debe llenarlos del conocimiento de la Escritura, debe estar cantando, ellos deben estar cantando las canciones que cantaron esta noche, esta mañana, recitando versículos de la Biblia, entendiendo la Biblia. Porque esa verdad en su corazón es lo que mitiga en contra de su naturaleza caída cuando comienza a levantar su cabeza horrenda. Enseñe, 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 llénelos de la verdad. En segundo lugar, ponga un ejemplo, ponga el ejemplo. Si usted enseña y no vive, se cancela lo que usted enseña. Usted no puede enseñarle a sus hijos, incluso disciplinar a sus hijos, que se conduzcan de una manera que sea inconsistente con cómo vive usted, incoherente. Y si usted, sea cual sea el nivel de piedad que usted quiere de sus niños, debe demostrarlo usted. Y en tercer lugar, dele el Evangelio. Deles el Evangelio. Y usted sabrá cuando han llegado al punto en el que tiene que ser personal, porque habrá algunas luchas. Estará lidiando con algunos asuntos de corazón que va a tener que lidiar. Usted oyó en el video. Es maravilloso ver cuando los niños creen. Lo es. Pero ellos van a hacer lo que los niños les dicen que hagan, hasta que lleguen al punto en el que no quieren hacer lo que los niños les dicen que hagan. Y están conscientes de la maldad en sus corazones y quieren aferrarse a eso. No están seguros de que quieren obedecer ni ceder sus vidas plenamente a Cristo. Ese es el mensaje contundente. Entonces, como iglesia estamos aquí junto a todos ustedes, padres, deseando traer a sus vidas toda influencia espiritual buena posible,
para que cuando lleguen a esa edad en la que se vuelven responsables y la batalla comienza, la batalla por la virtud, alejarse del pecado, entender su pecaminosidad, y la batalla por confesar totalmente a Jesús como Señor y entregarle su vida a Él. Cuando comience esa batalla, si han sido llenados de la verdad bíblica y han visto las bendiciones y recompensas de esto vividas en las vidas de sus padres, el Espíritu de Dios va a usar eso para fortalecerlos y llevarlos a su propia salvación. Estamos a favor de los niños aquí por sus hijos y por tantos niños como sea posible que podamos alcanzar y rescatar de los horrores de lo que esta sociedad y el enemigo eterno de sus almas les está haciendo. Entonces estamos tan agradecidos por aquellos de ustedes que participan con nosotros y sirven y guían, y padres y ustedes que trabajan con los niños, como oyeron a Jay decir, necesitamos a más gente, más gente. Vamos a hacer lo que podamos, como dije, por ayudarles con eso, con ellos. Y esta noche vamos a disfrutar de un tiempo muy rico. Es un privilegio único tener a los Getty para un tiempo de música cristiana. Y sé que Patricia y yo a lo largo de los años siempre hemos visto el beneficio de la música que nuestros hijos cantan, nuestros nietos y bisnietos, cuando honra a Cristo y cuando repite verdad bíblica. Grace para los niños. Gracia para los niños del cielo y ciertamente por parte de nuestra iglesia, sus niños y todos los que el Señor nos permita ministrar. Padre, te agradecemos por la oportunidad maravillosa de estar juntos el día de hoy y simplemente enfocarnos en los niños. Lleva a cabo una obra en todo corazón aquí, padre, madre, abuelo, abuela y padres, parientes, hermanos, hermanas, incluso los niños, particularmente para aquellos que han llegado a ese punto en el que están luchando con desechar lo malo y escoger lo bueno. Muéstrales gracia y trae a su mente todo lo que han conocido, la verdad que han oído y han visto vivida, y concédeles esa salvación eterna que los va a llevar a la gloria y gloria a ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.